La Lost Media, o medios perdidos, se refiere a cualquier contenido audiovisual que alguna vez existió, como películas, series, canciones, comerciales, videojuegos o programas de televisión, pero que por alguna razón ya no está disponible para el público. Puede tratarse de material eliminado, censurado, olvidado o simplemente extraviado con el paso del tiempo. A veces solo quedan rumores, capturas borrosas o testimonios de quienes juran haberlo visto. La búsqueda de estos fragmentos perdidos ha creado una comunidad dedicada a rastrear pistas, archivos ocultos y recuerdos vagos con la esperanza de recuperar lo que muchos creían desaparecido para siempre. Nightwish es el mayor exponente del metal sinfónico a nivel mundial. Desde su fundación en 1996, la banda siempre se ha caracterizado por su música y su pasión por el metal. Todo muy bien ahí, ¿no? Nightwish a lo largo de su trayectoria han realizado conciertos y canciones que son aclamados por el público. Pero no todo lo que Nightwish hace llega a ver la luz. Desde conciertos que están perdidos, canciones de álbumes que nunca fueron lanzadas. Así que prepárate para que desentrañemos juntos los mayores secretos del Dark Chest of Wonders de Nightwish. Graspop Metal Meeting 2009. Graspop Metal Meeting es un festival anual de heavy metal, hard rock y géneros relacionados que se celebra en Dessel, provincia de Amberes, en la región flamenca de Bélgica. Fue fundado, renombrado como Festival de Metal el 30 de julio de 1996 por Peter Van Giel, aunque el evento original, con otro nombre o carácter más rock-pop familiar, existía desde antes. La versión Graspop Metal Meeting comenzó ese año. Se celebra usualmente a finales de junio, teniendo una duración máxima de 2 a 3 días. Tuvo que suspenderse en 2020 y 2021 debido a la pandemia, pero ha vuelto a realizarse tras esas interrupciones. Es uno de los festivales de metal más grandes de Europa, tanto por el número de asistentes como por la variedad de bandas de renombre internacional que participan. El 28 de junio del año 2009, Nightwish se presentó en este festival como parte de su gira mundial llamada Dark Passion Play Tour. Como pueden ver, este fue el setlist de este concierto. Sin embargo, el concierto completo no está disponible, o al menos parcialmente, ya que existe el audio entero del directo, además de algunos videos de personas. Seguramente se pregunten por qué el video que ven en pantalla del directo se ve en una calidad tan buena para ser un video del 2009, cuando realmente los videos de esa época llegaban con suerte a 480p. Bueno, la respuesta es que el usuario que grabó algunos clips del directo lo hizo con una cámara Panasonic Lumix TZ7, que para la época era el equivalente a tener una cámara nivel premium. Pero el usuario borró o ocultó uno de los fragmentos que grabó de Nightwish en esta presentación, pero por suerte, Nightwish TV tiene una copia de ese metraje que el usuario ocultó o borró y es este. Y por si te lo preguntas, sí, Graspop 2009 fue la primera vez de Nightwish en este festival, a diferencia del Graspop 2016, que lo puedes encontrar fácilmente. De momento no se ha subido el concierto Graspop 2009 en video y audio unificado en su totalidad al internet, por lo que esto es. Aunque este es solo el inicio, mediante más avancemos se irán poniendo más misteriosos los casos. 70.000 toneladas de metal 2012. 70.000 toneladas de metal
es un festival anual de heavy metal muy especial. No es un festival tradicional, sino que se celebra a bordo de un crucero en alta mar que navega por el Caribe con bandas internacionales y fanáticos del metal de todo el mundo. El festival fue creado por Andy Piller, un promotor musical suizo, y está organizado por la empresa Ultimate Music Cruises. La primera edición fue en 2011. Desde entonces se celebra cada año, generalmente a finales de enero o principios de febrero, comenzando en puertos como Miami o Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, y navegando hacia distintos destinos caribeños con una parada en tierra. Durante aproximadamente 4 a 5 días, el crucero ofrece conciertos en múltiples escenarios, normalmente 4, con cada banda tocando 2 veces. Suele haber cerca de 60 bandas de metal de distintos subgéneros y alrededor de 3,000 asistentes cada año. El lunes 23 de enero del año 2012, el Majesty of the Seas zarpó desde el puerto de Miami, Florida, Estados Unidos, llegando el viernes 27 de enero a Georgetown, Islas Caimán, ubicado en el Caribe del continente americano. Entre algunas de las bandas que estuvieron a bordo del crucero fueron Stratovarius, Eluveite, Amorphis, Therion, Tristania y la que nos importa y nos reúne en este video, que es Nightwish. Nightwish ofreció 2 conciertos a lo largo de su estancia a bordo del crucero, como parte de la gira mundial, Imaginaerum World Tour. El primero fue el lunes 23 de enero de aquel año, en el Teatro de la Embarcación, comenzando a las 11 de la noche y cerrando a las 12:30 de la mañana. Para que no se me pierdan, básicamente el primer concierto es en el que Annette usa un vestido negro. Este fue el setlist. Entre algunos de los metrajes que se encuentran son Nemo, Scarlet Tale y Over the Hills and Far Away. Eso sí, hay que decir que algunas de las canciones del día 1 no están disponibles, sea por los motivos que sean. El segundo concierto fue días después, es decir, el miércoles 25 de enero, empezando a las 10:15 de la noche, finalizando a las 11:30 de la noche. Este segundo concierto tuvo lugar en la cubierta superior de la embarcación, específicamente en la zona de piscinas. Este fue el setlist del segundo show de Nightwish en la embarcación. Lo estás viendo en pantalla. Como lo has visto, la única diferencia es que la canción de Siren fue descartada para este segundo concierto. De aquí se alcanzan a rescatar algunas canciones del set. Aunque existe un metraje de la canción Storytime del día 3, con múltiples ángulos de cámara, se desconoce si las 2 presentaciones de Nightwish fueron grabadas en su totalidad. Sí, a diferencia de lo que podrías pensar, no fue con Tarja, no fue con Floor, fue con la señorita Annette Olson que Nightwish por primera vez tocó en alta mar. En 2015 y 2023 Nightwish volvería a tocar en alta mar. Eso como un dato curioso. Aquí estamos ante un caso de ni más ni menos que... Canción Aztecs Album Oceanborn. Oceanborn es el segundo álbum de estudio de Nightwish y uno de los discos que ayudó a definir el metal sinfónico europeo a finales de los 90. Lanzado originalmente el 30 de mayo de 1998 y lanzado internacionalmente el 7 de diciembre de 1998. El compositor principal es Mr. Tuomas Holopainen, Tarja Turunen en la voz principal, Empu Vuorinen en la guitarra eléctrica, el maestro Nevalainen en la batería, Sami Vanska en el bajo eléctrico y Tapio Wilska en voces guturales. Con Oceanborn, Nightwish dejó atrás el sonido más crudo folk acústico de Angels Fall First y abrazó un enfoque más neoclásico, más rápido y técnico, con fuerte influencia del power metal europeo.
Arreglos sinfónicos más definidos. Aquí es donde el estilo de la banda comenzó a consolidarse. Teclados prominentes, soprano operística y riffs veloces. Mayor dominio compositivo de Thomas. Uso más intenso de escalas neoclásicas. Batería más agresiva y veloz, menos folk y más virtuosismo. Este fue el tracklist con el que Oceanborn se lanzó originalmente. Pero, ¿qué pensarías si te decimos que existió en algún momento una canción que no llegó al corte final del álbum? Así es. Esa es la canción llamada Aztecs. Básicamente, la canción Aztecs es nada más ni nada menos que la demo original de la canción Stargazers. Fue nombrada Aztecs, pero se cambió el nombre a Stargazers. Muy seguramente te debes preguntar que esta antigua versión de Stargazers es fácil de encontrar, pero la verdad es que no es así. Esta primera versión no ha sido encontrada, o por lo menos subida a el internet. De momento esta canción sigue perdida en algún lugar del mundo. ¿Quién sabe si esta canción se llega a filtrar o a ver la luz al corto o largo plazo? Eso no se sabe con certeza. De lo contrario, aquí estamos ante un caso de... Dynamo Open Air, 2004. Dynamo Open Air es un festival de música pesada originario de los Países Bajos, considerado uno de los eventos más importantes de metal en Europa durante los años finales del siglo XX. Fue un festival anual de música metal y rock, enfocado en géneros como heavy metal, thrash metal, death metal, punk, etc. Se celebraba al aire libre, de ahí el término, open air, y destacó por sus enormes multitudes, así como por contar con bandas destacadas a nivel internacional. La primera edición fue en 1986. El festival continuó celebrándose, casi, cada año hasta 2005. Después de 2005, dejó de organizarse con ese nombre y formato, pero el espíritu del festival continuó en nuevas versiones, como Dynamo Outdoor desde 2008 y Dynamo Metal Fest desde 2015. Fue el 5 de junio del 2004, en Nimega, Países Bajos. Este concierto de Nightwish tuvo lugar en el escenario número 1 del festival, con el siguiente setlist que ven ahora mismo en pantalla. El concierto empezó a las 7:30 de la tarde y finalizó a las 8:30 de la tarde, es decir que el concierto completo tuvo una duración de 1 hora. Con esto presente, deben pensar que solo es otro concierto más de la gira Once Upon a Tour de Nightwish, y en parte es cierto. Pero ¿qué pasaría si te digo que de esa hora de concierto apenas sobrevive menos del 20% del audio del concierto? Sí, solo existe un par de audios del concierto. No hay videos, no hay más que solo los 2 audios que has escuchado, y además de imágenes auténticas del directo. Por tanto, esto es Wacken Open Air 2000. Wacken Open Air es el festival de heavy metal más grande del mundo, celebrado cada año en el pequeño pueblo de Wacken, en el norte de Alemania. La primera edición fue en 1990. Se realiza anualmente a finales de julio o principios de agosto. Ha crecido hasta reunir aproximadamente 75,000 a 85,000 asistentes cada año. Las entradas suelen agotarse en pocas horas. Fue creado por 2 colegas metaleros, Thomas Jensen y Holger Hübner. Ellos organizaron la primera edición como un evento pequeño para bandas locales, sin imaginar que se convertiría en un fenómeno mundial. En 1990 comenzó como un festival modesto con bandas principalmente alemanas. En los años 90 empezó a invitar grupos internacionales. En los 2000 ya era considerado el epicentro global del metal. Wacken cubre prácticamente todos los subgéneros del metal: heavy metal clásico, power metal,
black metal, death metal y thrash metal. Han tocado bandas legendarias como Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Slayer y Nightwish. Lo que hace especial al festival es que vende todas las entradas incluso antes de anunciar el cartel. Tiene escenarios gigantes, es famoso por el barro y se ha convertido en la meca del metal. Fans de más de 80 países viajan cada año. El 5 de agosto del año 2000, en Wacken, Alemania, Nightwish realizó un concierto en este festival como parte de su primera gira mundial llamada Wishmaster World Tour. Que como dato curioso fue la primera actuación de la banda en este festival. El setlist del concierto fue el que ves ahora mismo en la pantalla de tu TV, móvil u ordenador. Y como ya lo has visto, es un setlist clásico de la gira del Wishmaster. Hasta aquí todo parece normal, y deberíamos pensar que el concierto es fácil de encontrar. Pero la respuesta es que no, todo el concierto está perdido. Sí, no hay ni siquiera una grabación de video amateur desde el público. Tampoco existe audio auténtico del directo. Literalmente no existe nada sobre este concierto de Nightwish. O al menos eso es lo que se pensaba hasta ahora. Existe una única imagen auténtica del evento, y es la que ahora mismo ves en pantalla. Además, sobrevive una entrevista a la banda previa al concierto. Ahora mismo la estás viendo en pantalla. Pero lo que es en sí el primer concierto de Nightwish en este festival es... hasta que alguien o el mismo canal oficial de Wacken TV suba el concierto completo sin cortes. De lo contrario, aquí estaremos ante un caso de Lost Media total, aunque no será el último caso de Nightwish en este festival, pero eso lo descubrirás en el transcurso de este video. Canción Long Forgotten Album Wishmaster. Wishmaster es el tercer álbum de estudio de Nightwish y uno de los discos más representativos del power metal sinfónico de principios de los 2000. Para muchos fans, es la etapa más fantástica y veloz de la banda. Lanzado el 27 de mayo de 2000. La alineación se mantiene con respecto al Oceanborn, con la excepción de Tapio Wilska. Si Oceanborn fue la consolidación, Wishmaster fue la explosión. Ritmos más rápidos y directos, teclados dominantes con líneas neoclásicas, uso intenso de la voz operística de Tarja, riffs más definidos y power metal clásico. El álbum tiene una energía más inmediata, menos oscura que Oceanborn y más enfocada en la fantasía épica. Comparado con Oceanborn, más orientado al power metal melódico. Menos experimental, más directo, producción más pulida, mayor impacto comercial en Europa, especialmente en Alemania. Aquí Nightwish se posicionó definitivamente como referente del metal sinfónico europeo. Bien, algunos deben conocer el tracklist final con el que se lanzó el disco. Es el que ves en tu pantalla. Pero ¿qué pensarías si te decimos que este no era el tracklist que saldría a la luz originalmente? Sí, hubo una canción que no llegó al corte final, y esa canción se llamaba Long Forgotten. Long Forgotten fue el nombre en clave que tenía originalmente la 10ª canción del álbum Wishmaster, es decir, Dead Boy's Poem. Tuvo el nombre mencionado anteriormente, pero se decidió cambiar el nombre al que ya conocemos. Sin embargo, queda la duda de cómo era esta primera versión de la canción Dead Boy's Poem, ya que nadie la ha filtrado al internet y no se sabe su paradero. Esto lo convierte en... Drumcams de Jukka Nevalainen. Una drumcam es una o varias cámaras enfocadas únicamente en el baterista durante una presentación en vivo, un ensayo o una grabación de estudio. Básicamente, se coloca la o las cámaras detrás, al lado o por encima de la batería, para mostrar de cerca la técnica, los movimientos de manos y pies, y todo el set en general. Muchos deben de conocer al maestro Nevalainen, pero como es de esperarse, no todos en esta audiencia conocen a la banda Nightwish. Por lo tanto, vamos a explicarle a las personas que no conocen a la banda.
¿Quién es el maestro Mr. Nevalainen? Básicamente, Jukka Nevalainen estuvo en la banda Nightwish desde el año 1997 hasta su eventual alejamiento en el año 2014 debido a problemas de salud que vino arrastrando durante las giras de Nightwish, y no sería hasta el año 2019 que Jukka colgaría las baquetas para no tentar al destino y priorizar su bienestar físico. Eso es de manera resumida el paso de Nevalainen en Nightwish. Bueno, veamos dos casos que son muy sonados de este tema. Algunos ejemplos más y uno muy especial del que no se habla mucho, así que atentos. Bien, empezamos con el concierto que Nightwish realizó el 21 de octubre del 2005 en el Hardwall Arena de Helsinki, Finlandia. Solo con mencionar esa fecha la gran mayoría ya saben qué concierto es. Obviamente fue el último concierto con Tarja Turunen, vocalista original de Nightwish. Pero bueno, dejando de lado las nostalgias, en este concierto si eres muy observador, muy probablemente te diste cuenta de que Nevalainen tuvo durante casi todo el concierto 2 cámaras enfocadas únicamente en él, que serían una montada en el rack entre los timbales agudos y una cámara aérea montada a unos cuantos metros de altura, y además de otras cámaras laterales que apuntaban a Jukka. También hubo un cameraman que ocasionalmente enfocaba al maestro Nevalainen en acción, y hasta aquí todo normal. Pero ¿qué pensarías si te digo que hubo una cámara extra que nunca llegó al corte final? Sí, así como lo escuchas, y te debes estar preguntando, ¿dónde estaba ubicada esa dichosa cámara? Bueno, la respuesta estuvo siempre frente a vuestros ojos. Observen esta imagen detenidamente y me dicen si pueden identificar la cámara. Esta que estamos señalando con la flecha roja es la cámara que no llegó al corte final. Y algunos seguramente dirán en comentarios que eso es un micrófono, pero yo te responderé que no es un micrófono, ya que de ser un micrófono estaría ubicado encima de los timbales graves y no a un costado de estos. Además, no es parte de los overheads, ya que en este concierto la batería de Nevalainen fue microfoneada con 3 micrófonos aéreos, 2 al frente y uno más tirado hacia su lado derecho, ubicado cerca de su platillo china. Volviendo al tema, es muy raro que el plano de esa cámara no se haya usado para el corte final del DVD, porque es una cámara que está a simple vista y siempre queda la curiosidad de saber cómo se veía ese plano de cámara. Eso muy posiblemente nunca lo veamos. Aunque el siguiente punto da aún mucho más que pensar. El 3 de agosto de 2013 en Wacken, Alemania, Nightwish ofreció el que para algunos es uno de los mayores shows que hayan visto en directo, siendo esta la 5ª vez de Nightwish en este festival. Muchos deben pensar que se usaron todos los planos de cámara para el DVD/Blu-ray, cierto, pero la verdad es que no es así. En este concierto no se usó un plano de cámara, que se centra en un negro y cilíndrico aparato, más o menos similar al que tenemos en nuestras manos. Sí, ese plano de cámara que se enfocó en la ejecución del maestro Nevalainen fue el que no llegó hasta el corte final del DVD, o al menos no tan específico como lo ves en tu pantalla, ya que aunque ustedes no lo sepan, sí hay partes del DVD donde se muestra este plano de cámara. Evidentemente no tan explícito como lo mostramos en el video, pero sí de manera parcial, y para esto nos tenemos que centrar en las pantallas laterales de los escenarios. Es ahí donde se aprecian estas tomas. De hecho, estas son las canciones donde se aprecian. Sin embargo, al realizar la investigación, nos dimos cuenta de 2 cosas muy importantes. Primero, es que la cámara no se usó exclusivamente para el concierto de Nightwish. Otras bandas en el mismo festival también usaron esta misma cámara, por lo que podemos confirmar que no fue exclusivo del directo de Nightwish. Y segundo, es que esta cámara no solo se utilizó en el 2013, años después se volvió a usar con otras bandas, lo que confirma que la cámara es propiedad de los alemanes y no del staff de Nightwish. El 20 de agosto de 2016, en Jäsmä, Finlandia, Nightwish estaba realizando un concierto como parte de la gira Endless Forms Most Beautiful World Tour. Todo fluía con normalidad hasta que llegó la canción Last Ride of the Day, y subió a alguien especial para esta canción. Ahí estaba. Jukka Nevalainen tocó esta canción junto a la banda, después de que unos años atrás tuviese que dejar la batería por temas de salud. Pero, ¿por qué es relevante este concierto en específico? Es relevante porque de este concierto existen una serie de drum cam del mismo, pero la ejecución está a cargo de Kai Hato. Solo han salido unas cuantas, y son muy fáciles de encontrar. Pero en sí la drum cam de Nevalainen en la canción Last Ride of the Day no ha salido, y no parece que a corto u largo plazo vaya a salir.
Y aquí hay otros ejemplos donde hubo una drum cam de Nevalainen. Algo que hay que destacar es que Nevalainen estuvo presente en 656 conciertos de Nightwish, y sin tomar en cuenta las sesiones de estudio, teniendo eso en cuenta, es muy raro y llama mucho la atención que ni siquiera una drum cam completa se haya filtrado. Por lo tanto, esto es Concierto en Santiago, Chile, año 2000. el Teatro Oriente, antes llamado Teatro Olimpo, está ubicado en la comuna de Providencia, Santiago de Chile, concretamente en Avenida Pedro de Valdivia, número 99, entre Andrés Bello y Providencia. El Teatro Oriente ha tenido una historia de usos bastante variada. Originalmente funcionó como sala de cine, proyectando películas y espectáculos cinematográficos. Además de cine, ha sido escenario para obras de teatro, comedias musicales, espectáculos de variedades, danza, etc. Música, tanto de artistas nacionales como internacionales, ha sido parte de su programación. También ha albergado conciertos y shows musicales importantes. Pero, te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver este lugar con Nightwish? Bueno, la respuesta es más sorprendente de lo que te imaginas. El 19 de julio del año 2000, Nightwish realizó un concierto en este lugar como parte de su gira llamada Wishmaster World Tour. En este teatro se vivió y quedó inmortalizado un momento histórico de la banda que muchos de ustedes seguramente no conocían. Pero ahora lo verán y escucharán. Porque lo decimos. Bien, quiero que le prestes mucha atención a el setlist de este concierto de Nightwish y me digas qué es lo que ves fuera de lo común. Sí, gente, lo que están viendo es 100% real. Crownless, sí, Crownless, la octava canción del álbum Wishmaster, la banda la tocó en directo, en Chile. Esta canción tiene un riff de guitarra único en la discografía de Nightwish. Además de una base power metalera muy sólida. Y un final improvisado. Todo eso Nightwish lo clavó en directo, aunque la calidad de audio de la persona que grabó ese directo no es la mejor. Como pudieron escuchar, tal cual como Nightwish grabó la canción en estudio. Así la tocaron en directo. Y algo que tenemos que aclarar es que el usuario que subió el video del audio del concierto a YouTube utilizó imágenes que no pertenecen a ese concierto. El usuario utilizó imágenes de un concierto posterior de Nightwish, específicamente el del 28 de julio del 2000, que tuvo lugar en Sala Roxy, ubicado en Guadalajara, México, donde ocurrió un par de casos muy polémicos. Pero de eso ya hablamos en el canal. De hecho, otro usuario subió el audio solo de Crownless y también cometió el error de colocarle imágenes del concierto en México.
Y se estarán preguntando, ¿existen imágenes auténticas de ese concierto? Y la respuesta es sí. La estás viendo ahora mismo en tu pantalla. La única postal de ese concierto que sobrevive hasta nuestros días. Aquí no se sabe quién grabó ese audio y aún más dónde la persona estaba ubicada. Para lograr ese sonido en específico, ¿fue una persona cercana al escenario? ¿Fue un miembro del staff técnico? Eso no lo sé y posiblemente nunca lo vamos a saber. Pero aquí surge una pregunta inevitable. Si existe audio amateur de ese concierto, ¿existirán videos del directo, la mezcla de sonido y más específicamente de la canción Crownless? Esas son preguntas que no se sabe su respuesta. Aunque este no fue el debut en vivo de este temazo de Nightwish, pero eso ya lo descubrirás más adelante. Por lo tanto, aquí estamos ante un caso de Wacken Open Air 2005. El 4 de agosto del 2005 en Alemania, Nightwish ofreció un concierto en el festival que se celebra en el territorio germano, como parte de la gira mundial Once Upon a Tour, siendo esta la tercera vez de la banda en el festival y la última vez que Tarja estaría junto con Nightwish en este festival. Aquí está el setlist del evento. Como pueden ver, es un set clásico de la gira del Once. Hasta aquí todo normal. Pero intenta buscar el concierto en su totalidad y dime si lo encuentras. Sí, el concierto está perdido. No hay ningún audio, ni video. Lo único que existe es el cartel de las bandas que tocaron en las fechas correspondientes. Por el lado de Nightwish, solo sobreviven unas cuantas imágenes auténticas del evento. Esto sin ningún tipo de duda es hasta que alguien lo filtre o el canal oficial de Wacken lo suba a los servidores. Concierto en Jäähalli, Finlandia, año 2000. Kitee en Jäähalli es una instalación deportiva de hielo cubierta ubicada en la ciudad de Kitee, en la región de Pohjois, Karjala, Karelia Septentrional, Finlandia. Se encuentra dentro del Hutsi Sports Center, un centro de deportes municipales que incluye pistas de hielo y áreas recreativas, finalidad de ofrecer instalaciones para deportes de hielo y actividades recreativas para la población. Aunque la mayor parte del uso es deportivo o recreativo, la pista también se puede utilizar para eventos excepcionales, ferias, actividades comunitarias y en este caso conciertos. Fue el 20 de mayo del año 2000. Este concierto en Finlandia quedó marcado como el día en el que debutaron 5 canciones en directo del álbum Wishmaster. Y aquí está el setlist de ese momento. Sorprendidos. Sí, lo que ven es completamente real. Aquí debutaron temazos de ese disco como la canción homónima, Wishmaster, Dead Boy's Poem, She Is My Sin y The Kinslayer. Hasta aquí podrías pensar es un set normal de Nightwish, pero lo que no te diste cuenta es que aquí también debutó nada más, ni nada menos que. Sí, aunque no lo creas, Nightwish tocó la canción Crownless 2 veces en la misma gira, algo que se creía que no había pasado. Pero sí, fue real, y como probablemente se imaginen, el concierto está perdido, o por lo menos eso es lo que se creía, porque lo decimos, simple, ya que existe un pequeño fragmento de apenas unos cuantos segundos del directo. Sí, solo ese fragmento sobrevive. Lo demás del concierto, y en especial el debut de las canciones antes mencionadas, está perdido. Por lo tanto, esto es un completo. Y es probable que el debut en directo de estos temazos de Nightwish, en especial la canción Crownless, nunca las lleguemos a ver o escuchar. Así que, vayamos al siguiente punto.